Vamos a ver transmisión de calor por radiación. Dijimos que era la única forma de transmisión de calor posible en el vacío. Imaginemos entonces que en nuestro calorímetro de mezcla, el que hemos usado para definir cantidad de calor, hacemos vacío e introducimos en él dos cuerpos sólidos formados por sustancia pura, de forma tal que no se toquen. No hay interacción física directa entre ellos. Introducimos un termómetro en el calorímetro que tampoco tiene que estar en contacto con los cuerpos. Para no complicar el análisis desde el punto de vista cualitativo, vamos a imaginar que el calorímetro es ideal y que tiene pi igual a 0, o sea que la cantidad de calor que absorbe el calorímetro es despreciable. ¿Qué obtendremos de esta evolución? El cuerpo a la izquierda está más caliente, imaginemos, e ingresa al calorímetro a mayor temperatura que el otro. Lo que obtendremos es que estos cuerpos evolucionan hasta la misma temperatura final a la que evolucionarían, a la que llegarían, si la experiencia la realizáramos en un calorímetro de mezclas con una interacción física intensa, con una verdadera mezcla de ellos. No se tocan y sin embargo llegan a la misma temperatura final. Y no hay un medio intermediario, hay vacío. ¿Cuál es el mecanismo? Notemos que como la temperatura final es la misma a la que llegarían en una mezcla, la cantidad de calor puesta en juego por cada cuerpo también es la misma. Porque la cantidad de calor que entregará el más caliente será su masa por su calor específico por la diferencia de temperatura, es decir, exactamente como la diferencia de temperaturas es la misma, la cantidad de calor que pondría en juego en una mezcla. Lo mismo pasa con el cuerpo que se calienta. Y lo mismo pasará con la pequeña fracción, con la pequeña cantidad de calor que tendrá que tomar el termómetro para indicar la temperatura final. Cantidad de calor que estaremos despreciando si asumimos que pi es igual a 0. ¿Cuál es el mecanismo? No parece razonable suponer que este cuerpo detecta la presencia del termómetro y del otro y les entrega a cada uno la cantidad de calor exacta que necesitan para que estos alcancen también la temperatura final. Él se enfría por la cantidad de calor que entregó y los otros se calientan para llegar a la temperatura final. No vamos a suponer eso. Vamos a suponer, en cambio, que cada cuerpo, en función de sus propias características y de la temperatura que tiene, emite calor por radiación independientemente de la presencia de otros cuerpos. Ese calor que emite en principio hacia todas direcciones, en parte alcanza a otros cuerpos, los irradia. Estos estarán emitiendo, como acabamos de suponer, de acuerdo a su propia temperatura, y reciben la irradiación de aquellos con los que está interactuando. De este intercambio de calor emitido a irradiación recibida, surge el equilibrio final que resulta ser idéntico al equilibrio que alcanzarían en una mezcla. Entonces, si cada cuerpo emite de acuerdo a sus propias características y a su temperatura, podemos imaginar una experiencia abstracta para hacer un análisis cualitativo con los recursos con los que contamos hasta ahora. Tomemos una esfera homogénea, vamos a plantearnos un problema simétrico para que sea más fácil de pensar, y asumamos que hemos introducido en ella una forma de entregarle una cantidad de calor Q punto en kilocalorías sobre hora constante.
una cantidad de calor por unidad de tiempo constante. Digamos que hay una resistencia adentro del cuerpo. Y asumamos que nos las hemos arreglado para que esa cantidad de calor se entregue con simetría esférica, de manera que cuando se alcance el régimen transitorio, el régimen permanente, perdón, cuando la temperatura de esta esfera de radio R no cambie más, será uniforme en toda la superficie de la esfera, es decir, tendremos una T de R que no cambiará más en el tiempo. En ese momento, a partir de ese momento, la cantidad Q punto de calor que le estamos entregando por unidad de tiempo se estará perdiendo a través de la superficie de la esfera hacia el vacío. Como este proceso de pérdida de calor por la superficie por radiación hacia el vacío es el efecto de una causa que tiene simetría esférica, el efecto también tendrá simetría esférica. Es decir, habrá una cantidad de calor perdida por unidad de tiempo y por unidad de superficie en la superficie exterior de la esfera, Q punto minúscula de R mayúscula, que será constante e igual a Q punto mayúscula sobre 4pi R cuadrado. Imaginemos ahora una esfera abstracta, una superficie imaginaria en el vacío de radio mayor R. Si se ha alcanzado el régimen estacionario y si de la superficie de la esfera sale una cantidad de calor Q punto en kilocalorías sobre hora en forma permanente, también tendrá que estar pasando a través de esta superficie imaginaria la misma cantidad de calor Q punto para el radio R. Tendrá que ser la misma porque entre el radio R mayúscula y el radio R minúscula no hay ningún medio material, hay solo vacío. Entonces no hay quien pueda absorber una parte de esta cantidad de calor Q punto que la esfera emite por unidad de tiempo. Vamos a llamar E a la emisión de calor por unidad de tiempo por radiación de la superficie de la esfera. Pero esto quiere decir que si Q punto R minúscula es igual a Q punto R mayúscula, Q punto minúscula de R minúscula es Q punto sobre 4pi R minúscula al cuadrado. También tendrá que ser uniforme en toda la esfera. Es decir, la cantidad de calor por unidad de superficie que atraviesa esta esfera de radio R es menor que la que es emitida por unidad de superficie desde la fuente. Es decir, la intensidad de la irradiación sobre una superficie decrece con el cuadrado de la distancia a la fuente emisora cuando hay simetría esférica. Nosotros dibujamos deliberadamente
o concebimos deliberadamente una esfera, un problema homogéneo con simetría esférica. ¿En qué otras condiciones podríamos asumir también esta dependencia? Y si R minúscula fuera mucho mayor que R mayúscula, la fuente podríamos considerarla puntual y bastaría entonces, prescindiendo de su forma, indicar que emite en forma homogénea en todas las direcciones. Y ahora surge otra cuestión. Nos queda entonces que para distancias muy grandes frente a las dimensiones de una fuente finita, puede valer, si la fuente emite en forma homogénea en todas las direcciones, la ley de la inversa al cuadrado de las distancias, y esto solo con los recursos con los que contamos hasta ahora, sin incorporar leyes adicionales. Aclaremos que cuando esta condición no se da, cuando no hay simetría esférica y las distancias no son comparables al tamaño de la fuente, no es cierta la ley de inversa de los cuadrados de la distancia, habrá que analizar cada caso. Pero ahora me quiero referir a otra cuestión que es esencial al problema de radiación. ¿Qué ocurre si cambiamos Q punto? Se ha establecido el régimen estacionario, Q punto aquí es Q punto igual a Q punto R igual a Q punto de cualquier R, mientras no aparezcan otros cuerpos, otros sistemas materiales, mientras solo haya vacío. ¿Qué pasa si cambiamos Q punto? Si, por ejemplo, aumentamos Q punto. Lo que pasa en la esfera lo sabemos. Habrá un proceso transitorio, aumentará la temperatura hasta que se vuelva a estacionar en una temperatura mayor y este valor Q punto al que hemos cambiado será el que pierda por la superficie. Por lo tanto, también tendrá que cambiar el Q punto aquí para también adoptar el valor que adoptó en la esfera. Pero esto, ¿cuándo ocurrirá? ¿Instantáneamente? No, no ocurre instantáneamente. La perturbación que introdujimos en esta esfera viaja en el espacio a cierta velocidad, finita, muy alta, pero finita. La velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo. ¿Por qué la velocidad de la luz? Porque tiene la misma naturaleza que la luz. Es radiación electromagnética. Es un fenómeno de propagación ondulatoria. ¿Por qué propagación? Porque se desplaza en el espacio. ¿Por qué ondulatoria? Porque lo que se propaga, la magnitud que se propaga, es una función del tiempo que se puede describir como una serie, es decir, una suma de funciones trigonométricas del tiempo de todas las frecuencias posibles. Y la radiación electromagnética puede tener todas las frecuencias posibles y los rangos de frecuencia en los que se puede producir la radiación electromagnética tienen nombres propios que responden a la historia de la aplicación tecnológica de esos rangos de frecuencia. Así identificamos rayos gamma, rayos X, radiación ultravioleta, radiación visible, radiación infrarroja cercana, infrarroja lejana, microondas y radiofrecuencia. Las longitudes, las frecuencias que se utilizan en radiofonía. Pueden ir de frecuencias altísimas, las primeras que mencioné, a frecuencias más bajas, las últimas que mencioné, la radiofrecuencia.
Ustedes escucharon estos nombres, nos hemos cruzado con ellos muchas veces todos, estudiemos o no estudiemos física, y también nos hemos cruzado con otra característica que se menciona más frecuentemente que la frecuencia, que es la longitud de onda del fenómeno de propagación. ¿En qué consiste la propagación? Hay una función periódica del tiempo, una magnitud, que es una función periódica del tiempo, que repite valores con cierta frecuencia. La longitud de onda es la distancia que avanza la propagación en un ciclo de la función del tiempo que se está propagando. En radiación electromagnética, ¿qué magnitudes se propagan? El campo eléctrico y el campo magnético. Resultan ser funciones del tiempo que se pueden describir como series infinitas de funciones trigonométricas de todas las frecuencias posibles y se propagan en el tiempo. La longitud se propagan en el espacio. La longitud de onda es la distancia que recorre la propagación, la distancia que avanza la propagación, en un ciclo de la función del tiempo que se está propagando. Nosotros vamos a estudiar campo eléctrico y campo magnético en el segundo cuatrimestre y vamos a llegar hacia el final del año a ver las ecuaciones que definen al electromagnetismo como un fenómeno de propagación electromagnética. Por ahora nos vamos a quedar en que hay radiación electromagnética de distintas clases y la radiación de origen térmico, que es también electromagnética, cubre algunas de esas clases. No todas. Los cuerpos, por causa de su temperatura, no pueden emitir rayos gamma, no pueden emitir rayos X, no se pueden emitir rayos X calentando un cuerpo. Las frecuencias, las clases de radiación cubiertas por la radiación térmica que se pueden generar a través de radiación térmica van desde el extremo del visible hasta el infrarrojo lejano. A temperaturas habituales sobre la superficie de la Tierra, la clase de radiación electromagnética que emiten los cuerpos es radiación en el infrarrojo lejano y en el infrarrojo. A temperaturas de cientos de grados, la radiación empieza a ser visible. ¿Qué quiere decir que empieza a ser visible? Simplemente que nuestros ojos tienen capacidad de convertir la radiación en una señal que nosotros observamos, una señal que nuestro cerebro puede observar. Si bien un cuerpo a determinada temperatura emite radiación electromagnética en un rango, la mayor cantidad de radiación corresponde a cierta fracción de toda la que emite. Y esta fracción a la que corresponde la máxima radiación que emite un cuerpo se corre hacia el lado de la radiación visible a medida que su temperatura aumenta. Pero nos vamos a quedar con que el fenómeno de radiación es un fenómeno de propagación ondulatoria, es decir, avanza en el espacio a cierta velocidad muy alta, no infinita, y que un cuerpo puede radiar a causa de su temperatura radiación de más de una clase, de más de una longitud de onda, de un conjunto de longitud de onda continuos entre cierto rango. Vamos a ver ahora el otro aspecto del intercambio por radiación de acuerdo a la hipótesis que hemos asumido. ¿Qué ocurre con un objeto material
ubicado en el camino de la radiación que emite este otro. Dibujemos acá un objeto de cierto espesor. E imaginemos que está irradiado por otro. Llamamos psi a la energía, a la radiación proveniente de otro cuerpo, que incide sobre este que tiene cierto espesor. A esta radiación la partimos en tres partes en el caso general. Una parte es reflejada. Es decir, la radiación llega y no penetra el cuerpo. La superficie del cuerpo, dependiendo del material, pero muy primordialmente de la naturaleza de la superficie, del grado de rugosidad de la superficie y además del material, una parte es reflejada. Otra parte es transmitida. Es decir, atraviesa el cuerpo y sigue del otro lado. ¿Qué parte es transmitida? La que no es absorbida. El proceso de absorción se da en el volumen del cuerpo, en el espesor. No es un proceso superficial, aunque puede parecerlo, porque para algunos materiales, en 1 milímetro o a veces en 1/10 de milímetro, este proceso se completa. A medida que la radiación penetra al cuerpo, se va absorbiendo una parte y lo que queda, si llegamos a la otra frontera, es transmitido. Esta es la parte absorbida, o sea, de la radiación incidente, una parte es reflejada, la otra es absorbida y la tercera es transmitida. Si el cuerpo tiene espesor suficiente, la parte transmitida puede llegar a ser 0. Ahora vamos a ver cómo clasificamos a los cuerpos de acuerdo a cómo se distribuye entre estos tres grupos la radiación que llega a su superficie. Lo que podemos hacer es definir coeficientes adimensionales que no dependan de la cantidad de radiación que llega. Dividimos todo por i y queda 1 igual a ρ más alfa más tau. Hemos reemplazado las cantidades absolutas en las unidades de radiación por números adimensionales menores que 1, tales que la suma de los tres es 1. Cada uno representa la fracción de la radiación total incidente que corresponde a cada clase. Rho es la fracción de la radiación que llega, que es reflejada, alfa la que es absorbida y tau la que es transmitida. Hay una primera clasificación grande de los cuerpos según sea tau igual a 0, menor que 1 o igual a 1. Si tau es igual a 0, es decir, si nada pasa, si el cuerpo tiene espesor suficiente como para que toda la radiación que penetró la superficie sea absorbida, el cuerpo es opaco. Si tau es mayor que 0 y menor que 1, el cuerpo es translúcido. Y si tau es igual a 1, es decir, si ρ y alfa son iguales a 0, o sea,
Si el cuerpo no refleja nada y no absorbe nada, deja pasar todo, decimos que el cuerpo es transparente o diatérmico. Los términos suelen hacer referencia a las percepciones para la luz visible: transparente, opaco, pero se pueden aplicar también para la radiación que está fuera del rango visible, que es el caso más habitual de radiación térmica, aunque ustedes me dirán, la radiación solar es visible y es radiación térmica que sale del sol, y yo le diría, sí, es cierto, es radiación térmica que sale del sol, el sol está a 6.000 grados. Y a esa temperatura sí hay radiación térmica emitida de la clase visible. Para la mayor parte de las aplicaciones de ingeniería estamos en temperaturas mucho más bajas que eso. Bien. Decíamos entonces que si tau es igual a 0, el cuerpo es opaco. Si además ρ también es igual a 0, alfa es igual a 1, y el cuerpo se denomina negro porque absorbe toda la radiación que recibe. De nuevo, el nombre hace alusión a nuestra percepción para la radiación visible. Es aplicable a todo tipo de radiación, aunque puede llevar a confusión, como vamos a ver más adelante. Entonces tenemos cuerpos opacos, transparentes y translúcidos, y dentro de los opacos tenemos cuerpos negros, que son aquellos que tienen alfa igual a 1, tau y rho igual a 0. Podríamos mencionar también los espejos o pantallas, que serían cuerpos que tuvieran alfa y tau igual a 0, rho igual a 1. Sería un cuerpo que reflejará toda la radiación que recibe. ¿Cómo será la interacción entonces si ubicamos un cuerpo aquí? Bien, primero se pierde la simetría esférica al aparecer este cuerpo, porque ¿qué es lo que ocurre? Solo parte de la radiación que emite este le llega a este. Le llega atenuada por la distancia a la que se encuentra de la fuente. Parte de la radiación que recibe la refleja, parte la absorbe, la parte que absorbe contribuirá al cambio de temperatura, se convertirá en calor mientras la temperatura del cuerpo cambia, y además está emitiendo. Del balance entre lo que emite y lo que absorbe surge la variación de su temperatura, pero además lo que refleja más lo que emite también le llega a los otros cuerpos con que interactúa, y de esta conjunción de efectos surge el equilibrio final. Si volvemos a nuestro calorímetro, este cuerpo ingresa al calorímetro más caliente, radia. Estos también estaban radiando, pero estaban radiando en equilibrio entre ellos, el calorímetro, el cuerpo que estaba antes de meter el que está más caliente, de introducir el que está más caliente, y el termómetro. Este emite más, porque está más caliente. Parte de lo que emite va al cuerpo, parte va al calorímetro, que a su vez lo reflejará, y lo que refleja más lo que emite el calorímetro irá a los otros. El proceso sigue hasta que el equilibrio se alcance. Una mención: fíjense que cuando se trata de cuerpos cóncavos, como el calorímetro, cuando se trata de cuencos o recipientes, la radiación emitida es en parte absorbida o recibida, por el propio cuerpo. O sea, un cuerpo cóncavo puede emitir contra sí mismo, porque una parte del cuerpo emite y es recibida por otra parte del cuerpo, y esto complica bastante los cálculos. Los fenómenos de radiación son complejos de calcular.
En el bloque siguiente vamos a introducir las leyes cuantitativas.